Saludos, apreciados participantes. Damos comienzo a nuestra clase número 4, continuando cálculo y medición de voltaje, corriente y resistencia. En esta oportunidad vamos a abordar la ley de Ohm, una de las herramientas metodológicas más importantes y útiles dentro del mundo de la electricidad y electrónica. Es una herramienta muy útil para resolver problemas relacionados con el voltaje, la intensidad y la resistencia en circuitos eléctricos. La ley de Ohm debe su nombre a su postulación por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos, como les venía diciendo, y apareció en su obra más famosa, un libro publicado en el año 1827. Usando los resultados de sus experimentos, Ohm fue capaz de definir la relación fundamental entre la tensión eléctrica, la corriente y la resistencia. Fundamentalmente, el postulado más básico y de donde parten todos los demás principios de esta ley es que cuando a una resistencia de 1 ohmio le aplicamos una diferencia de potencial de 1 voltio, obtendremos 1 amperio de intensidad. Todas las variaciones a este principio están sujetas a las propiedades descritas en la ley de Ohm. Y la misma postula que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Este postulado se puede expresar matemáticamente con la siguiente fórmula. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. De esta fórmula podemos despejar otras muy útiles para el cálculo también de voltaje y resistencia, lo cual se puede resumir en este triángulo mnemotécnico que nos va a ayudar a recordar fácilmente cada una de ellas cuando las necesitemos. ¿Cómo lo utilizamos? Fácil. La variable que representa nuestra incógnita se tapa y las otras dos que quedan destapadas representan nuestra fórmula. Por ejemplo, si queremos la fórmula de intensidad, tapamos la I y nos queda V sobre R. Si por el contrario necesitamos la fórmula de voltaje, tapamos la V y nos queda I por R. Y si en tal caso necesitamos la fórmula de resistencia, tapamos la R y nos queda voltaje sobre intensidad. Veamos ahora la utilidad práctica de esta ley con algunos ejemplos. Este problema nos dice que una batería de un avión King 200 genera 27.4 voltios. Si con esta tensión se alimenta una lámpara de precaución de 20 ohmios, ¿cuánto será la corriente que consume dicha carga? Expresamos nuestros datos en una tabla. Voltaje es igual a 27.4 voltios. La resistencia son 20 ohmios y tenemos nuestra incógnita que es la intensidad. Nos vamos a nuestro triángulo mnemotécnico, tapamos la I y nos queda que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituimos valores, 27,4 voltios sobre 20 ohmios, eso es igual a 1,37 amperios. Quiere decir que 1,37 amperios son los que circulan a través de esta lámpara de precaución. En un circuito de alimentación
de un sistema antiempañado del parabrisas de un Airbus A340, se mide una resistencia de 2.4 ohmios y se sabe que ésta consume una intensidad de 10 amperios. Determine cuál es el valor de la caída de tensión en la misma. Nuestros datos: el voltaje es la incógnita, la resistencia es de 2.4 ohmios y la intensidad es de 10 amperios. Nuestro triángulo mnemotécnico nos dice que si tapamos la B, nos queda que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Por lo tanto, sustituimos valores. 10 amperios por 2.4 ohmios es igual a 24 voltios. Un ejemplo más nos dice que ¿cuál es el valor de una resistencia de un tubo pitot que, siendo alimentado con 115 voltios, consume una corriente de 14 amperios? Nuestros datos: el voltaje son 115 voltios, la resistencia es la incógnita y la intensidad es de 14 amperios. Nuestro triángulo mnemotécnico nos dice que si tapamos la R, entonces nos queda que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Sustituimos los valores. 115 voltios entre 14 amperios son 8,2 ohmios. Y esta es el valor de la resistencia del tubo pitot. Recuerden repasar nuestros materiales didácticos ofrecidos en la plataforma y realizar las actividades formativas recomendadas. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.